sistema político mexicano. México es regido por la Constitución de 1917. De acuerdo con esta, México es una república representativa, democrática, federal y laica. Es gobernada por 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que rigen los 31 estados y una entidad federativa. El poder ejecutivo es el más importante dado sus poderes. Está depositado en un solo individuo que es el presidente de México. Es el jefe de gobierno, jefe de estado y comandante de jefe de las Fuerzas Armadas. Es elegido durante un periodo de cada 6 años, por democracia y tiene un deber con la nación de mantener la paz, el orden y el progreso. En la Cámara de Diputados hay 500 diputados, que son elegidos cada 3 años y sus funciones incluyen aprobar el presupuesto federal y revisar la cuenta pública anual. En la Cámara de Senadores hay 128, que son elegidos cada 6 años. Sus funciones son ratificar los tratados internacionales y declarar la disolución de poderes locales. El Poder Judicial se compone de la Suprema Corte de Justicia y los tribunales subordinados. Estos hacen que la ley sea aplicada y cumplida y también resuelven controversias. Cada órgano tiene una obligación con la nación y conoce de temas diferentes. Como ya mencionamos, México es un país democrático. Esto es que el gobierno y sus representantes son elegidos de manera libre a través del voto, con un principio de no reelección. Chile es una república democrática. Revisión de los poderes del Estado. Estos poderes se dividen en ejecutivo, judicial y legislativo. Poder ejecutivo es el encargado de administrar el Estado. En nuestro país, este poder está radicado en el presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, de acuerdo a la Constitución de la República. Poder legislativo. El poder legislativo lo ejerce el Congreso Nacional, formado por la Cámara de Diputados y Senadores. La principal función que ejerce es aprobar y crear las leyes que rigen al país. Fiscaliza el Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Su rol es ejercer la justicia, de acuerdo con la ley y controlar al Ejecutivo. Está integrada por los tribunales de justicia, siendo el principal de ellos la Corte Suprema. Presidente de la República. Gobierna durante 4 años. Senadores ejercen su cargo durante 8 años. Diputados ejercen su cargo durante 4 años. Un modelo económico son un conjunto de procesos sociales y de producciones que dictamina el Estado, con la intención de lograr la mejor relación posible entre las empresas y las economías domésticas. Modelo del neoliberalismo. Es aquí donde uno de nuestros gobernantes dice: la crisis no es transitoria, sino estructural. Se pretende reformar el sistema del capitalismo mediante una regeneración de la deuda externa y un pacto de crecimiento económico. Se privatiza la banca y se firma el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, se aumenta el desempleo y la delincuencia. Se dan reformas como la migratoria, la fiscal, la energética, la laboral y la reforma educativa. ¿Qué es ese famoso modelo económico chileno y por qué es tan reconocido como un caso de éxito? Todo partió con la llegada al poder de Augusto Pinochet en 1973, tras derrocar al primer presidente socialista electo en el mundo, Salvador Allende. Allende había instaurado un modelo socialista que incluyó una reforma agraria y la nacionalización de empresas privadas. Pinochet entonces dio marcha atrás al modelo socialista de Allende y comenzó a implementar una fórmula económica diametralmente opuesta. El país se convirtió en una especie de laboratorio del neoliberalismo en la región, algo considerado tan polémico como innovador en su momento. Un grupo de graduados de la Universidad de Chicago, bautizados como los Chicago Boys, tomaron las riendas. Y así fue como comenzó la liberación financiera. Se relajó el control estatal de la economía y se llamó a la inversión extranjera. Y la privatización fue uno de los pilares de ese modelo. Con la creación de la nueva Constitución Política de Chile, servicios básicos como la luz y el agua potable pasaron a manos de privados. También hubo una fuerte privatización en áreas
áreas como la salud y la educación. Pero con algunos altibajos, la fórmula económica parecía funcionar, o al menos eso decían las cifras macroeconómicas. El Producto Interno Bruto chileno comenzó a despegar. El ascenso fue casi constante y muy superior a la media de América Latina. En 1990, con el retorno de la democracia, el modelo neoliberal continuó y aunque los gobiernos introdujeron reformas sociales importantes, como seguros de salud universal, de desempleo y mejoras en la educación pública, lo cierto es que los pilares del modelo económico de Pinochet siguieron en pie. Aún más, se privatizaron otros servicios públicos como la llamada concesión de las carreteras y así en muchos chilenos comenzó a germinarse la idea de que Chile, más que un país, era una empresa privada. Los indicadores macroeconómicos de Chile brillaban y por eso era visto como un modelo económico de éxito, pero esas cifras escondían lo que estaba ocurriendo debajo. Muchos chilenos dicen sentirse abandonados por el Estado y denuncian abusos del sistema y aseguran que hoy su país es tremendamente desigual. Un modelo donde el Estado interviene poco porque es el mercado el que rige. Y si necesitas un servicio, debes pagar por él. Más de la mitad de la población vive con $600 al mes. Y aunque esto parece no ser tan poco, la verdad es que no alcanza para llegar a fin de mes con los precios de Chile y hay mucho por cubrir. La salud pública no es de calidad ni cubre todas las enfermedades. El 20% de la población usa la medicina privada. Si bien la educación superior es gratuita para el 60% de los estudiantes, es muy difícil que llegues a la universidad si antes no pagas por una buena educación privada. Tus ingresos en el futuro dependerán de la educación que te puedas pagar. Por lo tanto, hay poca movilidad social y este es otro efecto de la desigualdad. El sistema de pensiones es otro de los temas que más se ha reclamado en las últimas protestas. Es un fondo privado al que aporta el propio empleado, no los empleadores. Y si eres pensionado en Chile, puedes ser muy pobre. El promedio es de $286 mensuales. Eso es casi la mitad del salario mínimo. Todo esto explica qué hay detrás del estallido social. Lo que vemos ahora son las grietas de un modelo que se ponía como ejemplo de desarrollo de toda la región, pero que debajo escondía un profundo descontento que se fue acumulando por décadas. En México hay alrededor de 123.5 millones de habitantes y como sabemos, este país se divide en 32 estados entre los que se puede desplazar libremente. Lo que caracteriza a los mexicanos es que son alegres, hospitalarios y auténticos, pues tienen un compromiso con sus raíces y su cultura, el cual se basa no solo en haber nacido en su tierra, sino en la fortaleza y el respeto, pero sobre todo en la pasión al gritar que viva México. 1. ¿Cuál es el nombre correcto? Aunque la mayoría de la gente se refiere a la nación simplemente como México, su nombre real es Estados Unidos Mexicanos, pues originalmente los españoles comenzaron a llamar a la región México, creyendo que significaba la tierra de los mexicas en el idioma azteca. ¿Lo sabías? 2. Lenguas. México representa una amplia gama de culturas diversas y un sinfín de lenguas. De más de los 123 millones de mexicanos, 7 millones hablan 69 lenguas diferentes y que son reconocidas oficialmente por el gobierno mexicano. 3. Flora y fauna. Sin duda, México está considerado un país megadiverso por la gran cantidad de especies de flora y fauna que habitan en sus suelos, ya que se estima que en todo el país existen más de 200.000 especies diferentes, lo que significa que en México habita cerca del 10% de la biodiversidad mundial. 4. Pirámides. México es el hogar de una serie de ruinas antiguas, incluidas las dos pirámides más grandes del mundo, la pirámide de Quetzalcóatl y la pirámide del Sol en Teotihuacán. 5. Exportaciones. ¿Sabías que México es el mayor exportador a nivel mundial de aguacate, tomate, papaya, guayaba, mango, cerveza, tequila, chocolate y café? Herbolaria. Gracias a la biodiversidad que hay en México, se cuenta con una de las floras más ricas del planeta y con eso ha permitido el desarrollo de la medicina herbolaria. 7. Patrimonios naturales. México es el país número 1 en América Latina con 34 sitios declarados Patrimonio Mundial Natural. 8. Museos. La Ciudad de México es la ciudad con más museos en el mundo, pues existen en la capital un total de 170 museos y 43 galerías. 9. Turismo. Todo mexicano debe de sentirse feliz porque puede recorrer toda la República Mexicana a través de sus 111 hermosos pueblos mágicos. ¿Cuáles son las características que identifican a los chilenos?
Los chilenos por decreto supremo, tenemos una bandera, un himno, un escudo de armas en el que aparecen animales típicos como el huemul, y el cóndor, y un baile nacional, la cueca. El chileno siempre habla en diminutivo. Por ejemplo, pide un vasito de agüita. Nuestra cultura tenemos durante todo el año, fechas que son muy importantes, y que año a año reúnen a la familia chilena en torno a tradiciones relacionadas con estas mismas. La gastronomía chilena es muy variada, aunque su mayor excedente es hispano, se han incorporado sabores tradicionales de las culturas originarias. Se destacan los sabores frescos y las masas preparadas al interior del hogar, tanto en el norte como en el sur. La gastronomía tiene su propio sello, es así como encontramos la cazuela, las sopaipillas con pebre, empanadas de pino, el curanto en el sur de Chile, entre muchos más. La educación en México es pública. El Estado es el encargado de impartir el nivel básico, que está compuesto por preescolar, primaria y secundaria. Además, existen colegios privados, generalmente ligados a la Iglesia Católica, que pueden impartir educación religiosa, pero no reciben fondos públicos. El sistema educativo está regulado por la Secretaría de Educación Pública y se divide en 3 bloques. La primera etapa es la educación básica. Esta es gratuita y obligatoria para todos los mexicanos y a la vez se compone de 3 niveles. Estos son educación preescolar, educación primaria y educación secundaria. La segunda etapa es la educación media superior. Es la última etapa de la educación obligatoria. La tercera etapa es la educación superior. Esta se imparte en universidades, institutos tecnológicos, escuelas normales y universidades tecnológicas que pueden ser públicas o privadas. Las públicas cuentan con financiamiento estatal, pero aún así es necesario pagar una parte de la matrícula. Según UNICEF México, en nuestro país, la mitad de los niños y niñas de 6º grado de primaria obtienen resultados bajos en lenguaje y comunicación, y solamente 2 de cada 5 adolescentes que viven en pobreza extrema continúan su educación más allá de la secundaria. Por otro lado, la educación en Chile es una de las más avanzadas de América Latina, y esta es privada. El Estado paga la educación obligatoria por medio de bonos que le da a las familias con hijos. Estos sirven para cubrir casi el 100% de la matrícula en las escuelas más baratas y funcionan como un préstamo, ya que deben de pagarlo al terminar los estudios. La educación se divide en parvularia, básica, media y superior. El Ministerio de Educación es el responsable de tramitar y garantizar el acceso a todos sus niveles y modalidades. Los encargados de sostener los establecimientos de la educación parvularia son los municipios, con el financiamiento del Estado por medio de subvenciones. Nosotras creemos que la educación gratuita es parte de un estado de bienestar, ya que el Estado cumple necesidades de la población. En el tema de la educación, favorece y ayuda enormemente a los mexicanos, pero la clave para una buena educación está en los maestros. A diferencia de México, Chile lleva 2 décadas evaluando a los maestros. Así lo afirma el reciente análisis comparativo de la evaluación docente, los casos de México y Chile, realizado por el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América Latina, IESA. De acuerdo con este instituto, Chile se presenta como uno de los países a observar en América Latina, con buenos estándares de vida, además de presentar un notable crecimiento económico en los últimos años. En materia de educación básica, los chilenos destacan por ser el primer lugar de entre los latinoamericanos dentro de la prueba PISA. Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema de la educación en México? Nuestro país debería de copiar el sistema educativo de Chile, donde la educación sea privada, seguir el mismo camino en el que está actualmente, donde existe un tipo de estado de bienestar con educación gratuita para todos, o buscar uno nuevo.